asociaciones, las misiones, en fin, la vida de observancia. Todo se trató de una manera que fue muy favorablemente acogida por el general Ripoll cuando llegó su oportunidad. En el siglo XVII, poco después del capítulo de 1725, es decir, en 1728, se funda un hospicio, es decir, un convento chico, en Corrientes, ciudad cercana al Paraguay, sobre el río Paraná, de manera que aumenta en una unidad el número de los conventos. Luego, en 1768, cuando los jesuitas son expulsados de las misiones guaraníes del Paraguay, en fin, del Paraguay, que se llamaban del Paraguay, pero que eran también de parte del Brasil actual, de parte de la Argentina, que se llamaban los 30 pueblos, la orden debió hacerse cargo al mismo tiempo que los mercedarios y los franciscanos, que eran las únicas órdenes que quedaban aquí, debió hacerse cargo de 10 de los 30 pueblos, o de las 30 reducciones jesuíticas. Y en eso se trabajó durante 45 años. Y a pesar de que no fueron reducciones fundadas por la orden, ni cosas por el estilo, sin embargo, creo que fue el trabajo misional más importante que tuvo la provincia, por lo menos en la segunda mitad del siglo XVIII. Estas reducciones duraron hasta la segunda década del siglo XIX. Intento de evangelizar la Tierra del Fuego en la segunda mitad del siglo XVIII, 1767 y 1768. Trata de 2 expediciones que fueron a Tierra del Fuego, que no había sido todavía evangelizada, y que fracasaron porque fracasaron las expediciones. Es decir, los mares tumultuosos del sur no permitieron que se establecieran allá las misiones, tuvieron que volverse los barcos y con eso fracasó la misión. Estamos a fines del siglo XVIII, cuando la provincia llega, digamos, a su culminación, podríamos decir, porque ya tiene, como decíamos, 3 casas de estudios, tiene numerosos estudiantes y novicios, tiene bastantes religiosos, y en el capítulo de 1795 ya se constata que son unos 217 los religiosos, por todo, contando con hermanos cooperadores y con estudiantes y novicios. Un buen número que no es inferior, digamos, a las de las otras órdenes religiosas que hay en esta nación en ese tiempo, que son los franciscanos y los mercedarios. Hay otra cosa importantísima para la provincia en la segunda mitad del siglo XVIII, que es la fundación del convento de Tucumán. El convento de Tucumán nunca se había fundado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y después de la expulsión de los jesuitas hubo la posibilidad de fundar, y el padre José Joaquín Pacheco, un hombre extraordinario que fue 2 veces provincial, fue quien fundó primero en la reducción de Lules, a 14 kilómetros de Tucumán, fundó un colegio de misioneros que fue muy importante y que misionó toda la parte sur de la actual provincia de Tucumán, y parte de Catamarca, en fin, regiones colindantes. Y luego fundó en 1785
el convento de San Miguel de Tucumán. Bien, todo ese, en fin, tenemos que hablar también de la actuación de la orden en la independencia. La orden aquí en Argentina fue muy decididamente independentista. Es verdad que la revolución fue una cosa que comenzó primero siendo, como en otras partes, siendo una junta, como las juntas de España, adheridas al rey, pero después cuando pasó el tiempo, pasaron los años 11 y 12, comenzaron a tomar otro rumbo las cosas y a buscarse la independencia total. Y la orden, comenzando por el provincial, digamos, el padre Isidoro Celestino Guerra, muy distinguido sacerdote y religioso de aquel tiempo, fue totalmente favorable a la revolución, al movimiento emancipador. Y otros padres provinciales que le siguieron, como el padre Pedriel, el padre Grela, fueron también decididamente partidarios. En fin, esto se explica perfectamente porque la inmensa mayoría de los religiosos era criolla, y criolla de varias generaciones, algunos descendientes de conquistadores. La parte española era mínima, eran unos 20 religiosos, de los cuales más de 10 eran hermanos cooperadores, y solamente unos 4 o 5 en fin, tenían una calidad y una actividad realmente notables en la vida de la provincia. Entonces toda esta gente también se adhirió, como el padre Alvariño. El padre Alvariño era prior de Buenos Aires en 1810 y él concurrió al Cabildo Abierto y adhirió al movimiento emancipador. Y así todos, aún los españoles, muy pocos exceptuados, y los que se exceptuaban más bien eran criollos, pero muy pocos, tuvieron una adhesión decidida y ayudaron, por supuesto, a la causa emancipadora. Vamos a tomar algo de la Tercera Orden y de las cofradías. En el siglo XVII seguramente existió por lo menos la cofradía del Rosario en los conventos. De la Tercera Orden o Hermandad Seglar, solamente de Córdoba consta la existencia en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII, cuando se funda la provincia, se fundan de nuevo, digamos, la Tercera Orden y las cofradías. En Buenos Aires se funda la Tercera Orden en julio de 1726, a poco de fundarse la provincia. Y luego en los restantes conventos se van fundando a lo largo del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, como Tucumán, que es 1803. La Hermandad de Buenos Aires es importantísima y allí tienen cabida personajes de primera línea de la ciudad, magistrados, sacerdotes, seculares, padres de próceres, gente del comercio, en fin, es una cosa notable. En 1783, por ejemplo, están
los dos padres de Manuel Belgrano y de José de San Martín, los dos futuros próceres, están